Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en esta hermosa tarde de jueves, ya con un cafecito, mire usted, para compartir la palabra de Dios. Acuérdate que la clave, el chiste, el objetivo, el propósito de oír la palabra de Dios es poder creer. Por eso el Espíritu Santo ora que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, porque cuando tú eres lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, cuando tú conoces la voluntad de Dios, entonces vas a poder creer conforme a la voluntad de Dios y entonces vas a poder recibir. Y hoy vamos a tener una gran clase que el Señor me está dando para que entendamos esto más a fondo y podamos desatarnos de esas cadenas que luego no nos dejan creer. Entonces, eso es vital, ¿sale? Ser libres, ser libres. Por eso también Cristo dijo, cuando conozcas la verdad, ¿y qué es la verdad? La voluntad de Dios para nosotros. Entonces dijo, cuando conozcas la verdad os hará libres. Entonces tenemos que ser libres para poder creer y de esa manera entonces poder recibir. Entonces, la, la semana antepasada, la última clase, para referirnos mejor, nos quedamos en esta pregunta de que si un creyente, por ejemplo, Dios contestaría si un creyente le pidiera algo que causara daño a otra persona, ¿verdad? Eso lo vimos, lo hablamos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios contestaría que sí a un creyente que le pidiera algo que causara daño a otra persona? ¿Qué creen? Pues claro, ya lo hablamos y dijimos que desde luego que no. ¿Por qué? Porque Dios es amoroso y Dios no causa daño a nadie. Recuerden que de esto hay muchísimas mentiras y grandes mentiras, hay grandes mentiras de Satanás dentro de la misma doctrina de la iglesia cristiana. Por eso es que a veces no vivimos como deberíamos de vivir cristianamente. ¿Cómo debe de vivir un cristiano? Pues dice su palabra, andando como es digno del Señor. ¿Y cómo es andar como es digno del Señor? No se refiere nada más a andar sin pecar, sino se refiere más bien al estado de nuestra vida. Se refiere al cómo vivimos y se refiere primeramente a sanos, ricos y prósperos, en amor, en paz. Dijo Cristo, la paz os dejo, mi paz os doy. Y nadie puede lograr la paz de Cristo, la paz que Cristo vino a darnos y heredarnos, si está enfermo o si es pobre o si tiene problemas o no hay paz. La paz viene cuando todo está bien, ¿verdad? Y aun cuando haya problemas, podemos estar en paz. Claro que sí. ¿Qué es lo que nos da la paz cuando estamos en graves problemas? No solo en problemitas, no solo en problemas, sino también en graves y grandes problemas. ¿Qué nos da la paz? La fe en el Señor. La fe en Dios. Eso nos va a dar siempre una gran paz, la fe en Dios. Por eso dice la Biblia, da gracias a Dios en todo, ¿no? Alguna versión dice por todo, pero eso no incluye lo malo. Entendamos eso. Nunca incluyas lo malo, donde dice, da gracias a Dios en todo, no incluyas lo malo, porque Dios no hace cosas malas. Dios no hace cosas malas, entendamos eso. Como muchos creen, ¿no? Es como cuando alguien pierde un hijo y dice es que pues Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Bueno, entonces estás diciendo, entonces Dios lo mató. No, ¿verdad? Dios da la vida y el diablo es el que la quita. Por eso dijo Cristo, el diablo viene para matar, no Dios. Esto es conocer la voluntad de Dios. Esto es conocer la voluntad de Dios. Es muy importante esto. Muy importante esto. La fe viene cuando conoces la verdadera voluntad de Dios, cuando oyes el alimento espiritual no adulterado, como dice Pedro.
Anhela y busca el alimento espiritual no adulterado para que por él crezcas en tu salvación. ¿Cómo vas a crecer en tu salvación? Cuando vas a hacer crecer tu fe y te vas a empoderar en la fe y te vas a hacer grande en la fe, en la palabra de Dios. Entonces es vital entender esto. Si tú no entiendes esto, si tú no logras cambiar el chip en el subconsciente, inconscientemente va a seguir gobernando esa falsa doctrina tu vida y por eso la gente no puede creer. Cristo sabía de esto, Cristo sabía que la gente queda atrapada en esas falsas doctrinas, en esas falsas creencias, y sabiendo esto, Cristo por eso dijo, si puedes creer, ¿ok? Si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuál es el detalle? Como diría mi amigo Cantinflas, ahí está el detalle, chato. Exactamente, ahí está el detalle. Si puedes creer, que puedas creer, que puedas creer, eso es vital, que puedas creer. Muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, el diablo viene para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengas vida en abundancia. Y se refería, ¿qué matas? La vida. Entonces que estuvieras vivo abundantemente. ¿Qué te hurtan? El dinero, la economía, la riqueza. Entonces, que tuvieras riqueza abundantemente. ¿Y qué destruyen? Tu cuerpo con enfermedades, tu matrimonio, a tus hijos, y Él vino a que tengas abundancia en tu cuerpo, sanidad abundante en tu cuerpo y sanidad abundante en tu matrimonio y sanidad abundante en tu relación con tus hijos. Dios contestaría al creyente que pidiera que le causara daño a otra persona. No, claro que no, porque Dios no causa daño a nadie, a nada. Tienes que entender eso completamente. Dios no es autor de nada malo. La Biblia lo explica claramente. Por eso Cristo, incluso cuando la gente sacrificaba animales en los holocaustos y todo para ofrecérselos a Dios, Cristo vino y les dijo, es que ni eso es de Dios. Ni eso es de Dios, y se los dijo varias veces, lean en los evangelios, y les dijo a los fariseos y a los escribas, si ustedes entendieran que Dios no quiere sacrificio, dejarían de sacrificar a inocentes, porque nunca es un tema que he estudiado a fondo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y nunca, nunca, nunca ha sido Dios quien ha pedido sacrificios. Entonces, son malas comprensiones de la palabra de Dios, malas comprensiones de las instrucciones de Dios, tergiversaciones de las instrucciones de Dios, etcétera, 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 ¿no? Como cuando en Egipto dijo, maten un cordero y embarren la sangre en el dintel, se llama dintel de su puerta para que el espíritu de muerte no entre. Y eso se ha tergiversado. ¿Sí dijo eso Dios? Claro que sí dijo eso Dios, pero para marcar la puerta para que el espíritu de muerte, Satanás, no pudiera entrar ahí. Pero eso no quiere decir que Dios ha pedido entonces que siempre se haga lo mismo. Esa fue una instrucción específica para un momento específico, con un fin específico, y de ahí lo hicieron tradición, costumbre. Por eso Jesucristo ataca de una manera directa las tradiciones, porque las tradiciones no son de Dios. No son de Dios. Las costumbres y tradiciones religiosas no son de Dios y tenemos que entenderlo. Entonces recuerda esto. Tienes que empezar a cambiar esto en tu chip, en tu programa, en tu corazón. Tú no vas a poder creer con el corazón que Dios te puede dar algo bueno si tú crees que Dios también hace cosas malas. Y esto se lo decía a un pastor en el congreso donde fuimos, porque él perdió a su hijo y andaban resignados creyendo que había sido la voluntad de Dios. Y le dije, pastor, Dios no tuvo nada que ver en eso. No fue la voluntad de Dios que tú perdieras a tu hijo, que tu hijo muriera en ese accidente. No fue la voluntad de Dios. Fue un ataque del enemigo, una imprudencia de tu hijo, lo que haya sido. Y puede haber muchas explicaciones, pero nunca, nunca
culpar a Dios. No culpes a Dios de nada malo. Eso es blasfemia. Adjudicar un hecho del diablo a Dios es blasfemia y es delicado. Entonces, le decía yo a este pastor, no fue de Dios. Acuérdate que el que viene a matar es Satanás, no Dios. Le digo, y no puedes pensar que es que Dios me lo quitó, Dios me lo dio y entonces Él me lo quitó. No, no es así. No vas a lograr nunca que tu iglesia pueda creer que Dios es capaz de hacer esas cosas o cualquier cosa mala. Y pues ya sé que fue una buena sacudida y quedó pensando. Ahí paramos la plática. Le dije, ¿cómo vas a poder hacer creer a tu iglesia en Dios si ellos creen que Dios hace esas cosas? Nunca, nunca. Acuérdate que Dios no tiene, fíjate bien, Dios no tiene en su voluntad nada malo, nada malo. Dios no tiene en su voluntad nada malo para nadie. Eso no es parte de su naturaleza, no forma parte de él. Por eso cuando Luzbel iba a pecar, por eso cuando Luzbel iba a pecar, ni siquiera Dios ya estaba presente. Él no puede estar en presencia del mal. Él no puede estar en presencia del mal. No, es que en Job hablaron, ¿no? Que Job, ahí en Job vemos en el capítulo 1 que Dios habló con el diablo. Esa es una forma de explicar o de ilustrar cómo funcionan los reinos espirituales. Eso es lo que explica. Pero solo falta que digan que también comen juntos, ¿no? Que el diablo y Dios comen juntos. Entonces, por eso es importante buscar una iglesia donde de verdad haya buena palabra. Y bienvenidos. Gracias a Dios por su palabra. Entonces, Dios no va a contestar ni va a hacer daño a nadie. Al contrario, si tú le llegas a pedir a Dios que le haga daño a alguien, Él se duele. Él se duele porque está viendo tu corazón. Y tú puedes tener 1000 razones y 1000 justificaciones que Satanás te puede dar para hacerle daño a alguien, ¿no? La única, yo creo, y esto es lo que yo creo, ¿sale? Que solamente puedes incapacitar a alguien o dañar a alguien cuando esté atentando contra tu vida y la de tu familia. Porque tampoco es de cristianos dejarse matar ni dejar que maten o dañen a tu familia, de ninguna manera, ¿no? Si alguien quiere hacer un daño directo a su persona, sí creo que debemos de responder y que Dios estaría en nosotros y con nosotros para responder y revertir la agresión y salir sanos y salvos. Pero entendamos también esto, estoy hablando de que Dios quiera dañar, ¿sale? Hacer un daño directo a tu familia, a tu persona, a las personas de tu familia. Pero es claro, si llegan a asaltarte, a robarte, toma, aquí está y voy a orar por ti para que Dios te bendiga y dejes de hacer esto. A mí me han asaltado y eso he hecho, ¿no? Una vez me quisieron secuestrar, no pudieron y les dije, llévate mi camioneta, pero a mí no me toques y voy a orar por ti, voy a orar por ti para que Dios te bendiga y dejes de hacer esto porque tú sabes que no es bueno y que puedes acabar mal. Y me dijo, ya no me diga más porque me va a hacer llorar o no sé, algo así me dijo y se fue corriendo. ¿Mm? Pero es lo que Cristo dijo, si alguien viene y te pide, dáselo, dale todo y perdona a tus enemigos y bendice a tus enemigos. Es clara la palabra del Señor. Pero sí pienso que si alguien llega con un puñal y te quiere dañar a ti o quiere hacer daño a tu familia, creo que sí tienes que hacer todo lo que puedas hacer, todo lo que esté en tu mano para salvarte y salvarlos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, seguimos. Mm,
¿Por qué entonces Dios no contestaría? Bueno, ya lo dije, porque Dios es amor, Dios tiene un carácter amoroso, el perfil de Dios es el amor, es el perdón, es la bendición, es todo lo que es bueno, digno de alabanza, eh, admirable, honesto, puro, santo, todo eso es de Dios. Y lo que no es así, no es de Dios. ¿Ok? Entonces, Él no va a hacer nunca daño. Dios no contestaría entonces la oración de un creyente que pida prosperidad basada en orgullo, codicia o egoísmo. No, no la contestaría. ¿Ok? ¿Puedes pedir riqueza? Sí. Pero el tema de la riqueza, y aquí hay muchas controversias, ¿no? Por ejemplo, una falsa doctrina que se ha metido en la Biblia es que no debe uno de ser rico, porque además Cristo dijo, es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Bueno, ¿eso dijo Cristo? No, eso dicen algunas malas traducciones bíblicas. Hay errores de traducción en la Biblia y cuando uno estudia y uno profundiza en la palabra de Dios y esto y lo otro, en lugar de rico, fíjate bien, en el original no dice rico, dice avaro. Y hay una gran diferencia entre un rico y un avaro. Una gran diferencia. ¿Quién es el avaro? El avaro es el que ama al dinero y por eso también Cristo enseña, no puede servir a dos amos y se refiere a Dios y al dinero. Cuando habla del Dios del dinero, ahí en la Biblia vemos la palabra mamón, que es el nombre del Dios del dinero o de la idolatría, para ser más específicos, al dinero. Entonces, un avaro ama más al dinero que a lo que sea. Por eso, un avaro no puede amar a Dios, porque él ama más al dinero que a cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿los ricos entran en el cielo? Sí, Abraham fue hecho el hombre más rico del mundo. En su tiempo, la Biblia lo dice en Génesis 13, versículo 2, dice riquísimo. Y esa palabra riquísimo, ya lo he explicado antes, esa palabra riquísimo especifica y lo etiqueta como el más rico de todos los ricos. Por eso no dice rico y dice riquísimo, porque él era el más rico de todos los ricos sobre la tierra y él se fue al cielo. Nadie puede negar que Abraham está en el cielo. Y así hay muchos hombres que han sido ricos y están también en el cielo. Y Dios nos puede hacer ricos, nos quiere hacer ricos, sí, primero para que no suframos y segundo para que bendigamos a otros. Eso es, la obra de Dios necesita dinero y entre más dinero tengamos en la obra de Dios, más grandes cosas vamos a poder hacer. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestros canales, que es el de Plan Familiar Cristiano, el de Universidad de Vida, porque si usted se suscribe, comparte, le da like y activa la campanita y todo eso, eso va a generar dinero que YouTube monetice al ministerio y con ese dinero vamos a poder llevarnos a más gente al reencuentro con el amor para matrimonios y parejas, nos vamos a poder llevar más gente al Nací para triunfar, vamos a poder hacer más cosas. Ninguna obra de Dios puede subsistir o puede hacer algo sin dinero, nadie, nada. Entonces, ¿puede Dios prosperar o enriquecer a alguien que pide con orgullo, codicia y egoísmo? No. A eso se refiere Cristo cuando dice, pedís y no recibís porque pides mal, porque pedís mal. Pides mal, ¿por qué estás pidiendo mal? Porque atrás de que estás pidiendo de Dios, dame la lotería o Dios, dame el melate o lo que sea, lo que estés jugando, que además esa es otra falsa doctrina, ¿no? Los juegos de azar son del diablo. No, si los juegos de azar fueran del diablo, los mismos discípulos de Cristo, siendo apóstoles, no hubieran echado al azar el ver quién iba a tal lado o ocupaba el lugar de Judas. No, los juegos de azar no son del diablo, de ninguna manera.
Es que muchos han perdido su riqueza y su dinero y su casa jugando juegos de azar. Bueno, ese fue otro problema de ellos, ¿no? Fue otro problema de ellos, una adicción al juego que los llevó a perder. Entonces, si tú estás pidiendo riqueza, el corazón que detienes determina si lo vas a recibir o no. ¿Por qué estás pidiendo riqueza? Dice la Biblia que nada hagas por contienda ni por vanagloria. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio y da riqueza al humilde. ¿Por qué? Porque el soberbio no da, no comparte, no bendice. El soberbio pide para él, pide con altivez y pide riqueza para ser más altivo, para inflar su altivez, para inflar su falso poder en el dinero, ¿no? Por eso dicen que el dinero, ¿no? Señor don dinero, cuánto dinero tienes, cuán poderoso eres, ¿no? Y son falsas, creencias o creencias mundanas. Y Dios es claro, si tú pides riqueza por contienda, es decir, porque quiero tener más que el hermano, quiero tener más que el otro hermano, porque quiero que todos vean que Dios me ha dado más a mí que a él. Eso es contienda, eso es competencia. Y Dios no te va a dar, no te va a hacer rico si quieres hacerte rico con ese propósito, con ese fin. Olvídalo, no es de Dios. Si tú pides por vanagloria, ¿no? Para enaltecerse, para llenarte de vanidades, ¿no? De andar, como decía mi mamá, emperifollado y ostentoso y presumiendo y haciendo alarde, ¿no? Eso es querer ser rico para andar de vanidoso. Entonces tienes que cuidarte de eso. Realmente tienes que cuidarte de eso porque aun cuando Dios empezara a prosperarte, si tú no haces lo correcto, primero dar a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? El diezmo. Cristo dijo, da a Dios lo que es de Dios. Todo se echó a perder en el huerto del Edén cuando Adán y Eva comieron del diezmo, porque ese arbolito que del cual no debían de comer, comieron. Y ahí perdieron todo, todo lo que Dios les había dado. ¿Por qué? Porque fue una irreverencia. El diezmo es un acto de reverencia a Dios, de respeto a Dios, es la prueba tangible, tácita, es un testimonio en el reino espiritual y en el reino natural de que yo sí creo en Dios. Y porque creo en Dios, le creo a Dios y por eso doy mi diezmo, porque además sí creo, fíjate bien, el que diezma está reconociendo que Dios ha sido el que le está bendiciendo. Aquel que no diezma es un malagradecido. Aun cuando está usando el conocimiento que Dios le ha dado para enriquecerse o para ganar dinero, es peor, porque está usando lo que Dios le ha enseñado y no se lo agradece, no lo reconoce, no es reverente a eso. Y eso es peligroso porque eso va a hacer que entonces la bendición sea temporal. Lo he visto muchas veces y tristemente he visto a muchos hermanitos que han pasado por eso. Diezman de vez en cuando ahí de lo poquito, ay, para que Dios me dé esto, el otro. Y cuando Dios les empieza a dar y ok, estás diezmando y les empieza a dar y empiezan a recibir más, dejan de hacerlo. Y entonces es temporal. Es temporal la bendición. En cambio, he visto otros hermanos, en la iglesia tenemos hermanos fieles, ¿no? Que nunca han dejado de hacerlo, eso es ser fiel, es nunca fallar, ¿no? Le decía a alguien, es que no se puede ser más fiel o menos fiel. Eso es una mentira del diablo que ya te tragaste. O eres fiel o no eres fiel. Y el día que fallas una vez, ya no fuiste fiel. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentirte, pedirte perdón y ponerte a cuentas. Un hermano llegó y me dijo, no he diezmado, y pues ponte a cuentas. Y empezó a dar su diezmo corriente y poco a poquito a abonarle
de lo que le debía a Dios. Está bien, eso sintió en su corazón, eso está haciendo y Dios lo va a prosperar grandemente y los que lo han hecho así, lo han prosperado. Muchos han llegado y, pastor, no he diezmado en 3 meses o en tanto tiempo, un año, pero me voy a poner al corriente. Sigue tu corazón porque Dios está buscando que le des razones para bendecirte. Que seas fiel para manifestar su fidelidad en tu vida. Entonces, habrá quien ahorita me esté escuchando y no me esté creyendo. Pues claro, porque no cree en Dios, porque la Biblia es clara, ¿no? Da a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. O sea, da a Dios el diezmo, da a Dios lo que es de Dios y da al gobierno, a tu nación, donde tienes la bendición de trabajar en tu nación, de vivir en una casa, de poner un negocio. Si yo te rento un local y te digo, me das el 10% de las utilidades como pago de renta, ok, está bien, padre, ¿no? Eso es lo que hacemos en nuestra nación. Nos permiten hacer riqueza. Hay que darle al César lo que es del César. Es de Dios dar al César lo que es del César. Es de Dios pagar impuestos, ¿no? Si estás atrasado, pues ponte al corriente. A veces sucede, pero ponte al corriente. No pasa nada. Y Dios te va a enriquecer porque no va a haber piedra de tropiezo, no estás poniendo piedra de tropiezo para que no pueda llegar la riqueza de Dios a tu vida. Y todo esto son temas de fe, son temas de fe. La gente no puede creer porque no diezma. Si tú sabes que no estás dando tu diezmo, por mucho que quieras creer, no vas a poder creer porque en el fondo de tu corazón, en tu subconsciente, sabes que no has sido obediente a Dios, ¿no? A veces muchos estamos muy mal educados. Nuestros padres nos maleducaron haciendo lo que nosotros queríamos o cambiando sus instrucciones cuando nosotros les pedíamos que cambiaran sus instrucciones, ¿no? Ellos decían una cosa y nosotros decíamos otra y como nosotros logramos convencer a nuestros padres, y esa es una mala educación para los hijos, entonces ahora queremos convencer a Dios de que Él sea el que nos dé primero, ¿no? Y cómo estamos así, bien vanagloriosos, ¿no? Por nuestros padres y dame, Señor, y yo te voy a dar, ¿no? La Biblia es clara y Dios es claro. Dios dijo, da y se te dará. Y ese pacto, esa ley que Dios estableció, no la puede cambiar nadie, ni la ha cambiado nadie, ni la cambiará nadie. ¿Cómo funciona la economía de Dios, el reino de Dios? A ti se te va a dar hasta que des. Da y se te dará. Da y se te dará. Entonces, quien le cree a Dios, le va a obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque si yo creo en Dios y le creo a Dios y Él dice, da y se te dará, entonces yo voy a obedecer. Voy a dar para que se me dé. Y voy a dar creyendo que se me va a dar. ¿Y eso es malo? No, es bueno. Tan bueno que eso nos da alegría, ¿cierto? No, cuando tú dices, entonces dando se me va a dar, como cuando vas al banco, ¿no? Oye, pues mete tu dinero aquí y te vamos a pagar casi el 10% al año. Y la gente, que es nada, 10, o sea, menos del 1% al mes es nada, tomando en cuenta lo que ganan los bancos. Ellos sí te cobran hasta un 60-70% anual promedio, ¿no? 60-70%. Y a ti te dan menos del 1%. Ellos se enriquecen con tu dinero, ¿no? Y, 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 y bueno, ya no voy a decir más. Pero entonces, aún así, me van a dar el 1% mensual. Bueno, casi el 1, ¿no? Casi el 1% mensual. Y con alegría metes tu dinero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes que te van a dar más. Bueno, por eso dice Dios que Dios ama al dador alegre, porque Él te ha dado la razón para que estés alegre. Y si tú estás alegre es porque has creído esa razón. ¿Cuál es la razón que Dios te da para estar alegre en el tema de dar? Él dijo,
Da generosamente y se te dará generosamente. Entonces, el que cree en Dios es coherente y congruente creyéndole a Dios y entonces si doy, Dios me va a dar. Sí, entonces yo voy a dar. Y doy con alegría y aquí estoy, Señor, esperando que me des. Y por eso es que muchos hermanos también de la iglesia que empezaron a dar y empezaron a ser fieles con su diezmo, ¿verdad? Algunos hasta lo redondean. Bueno, el diezmo es de 800 pesos, pero voy a dar 1000, ¿no? O son de 8000 y voy a dar 10,000. Gloria a Dios, ¿no? Lo redondean así. ¿Por qué? Porque están alegres, porque le creen a Dios. Si doy con más generosidad, si yo soy más generoso con Dios y la obra de Dios, entonces Él va a ser más generoso. Yo doy conforme a mi generosidad y Dios me va a dar conforme a su generosidad. Por eso la Biblia dice que Él da conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a tus peticiones. Llega a ese nivel, vete a ese nivel. Digan amén, pues. Aleluya. Así es de que si pedimos por competir con alguien o por vanagloriarnos de algo, andar en perifollados y todo eso, estamos pidiendo mal. Y Cristo lo dijo, si estás pidiendo para tus deleites, pides mal. ¿Cuáles son tus deleites? Yo tengo más que Él. ¿No? ¿Cuáles son tus deleites? Miren, miren lo que traigo, ¿no? Miren, miren todo lo que traigo. Miren mi carro, ¿no? Reuniones familiares donde llegan y lo primero que hacen es competir a ver quién trae ahorita el mejor carro. Nunca se ven, ¿no? Solo en Navidad. Y en Navidad llegan a ver quién hizo el mejor viaje este año o quién trae ahora el mejor coche del año, ¿no? Eso no es amor, entonces es importante. Ahora, entonces, volvemos a este punto, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? No podemos ni debemos pedir con orgullo, codicia o egoísmo, ¿verdad? Porque Dios se opone a los altivos, y su naturaleza es generosa. Entonces, si Dios ve que tú eres generoso, Él va a ser generoso contigo, ¿verdad? El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Esto es importante. Es importante que lo entendamos. Dios responde la fe del creyente en el área de la sanidad. ¿Por qué? Sí, Dios responde. Claro que sí, Dios responde. Responde, ¿por qué? Porque es su naturaleza dar buenas dádivas a sus hijos. Y la sanidad, decíamos, es una buena dádiva. De hecho, en la Biblia donde aparece dones espirituales, en el original solamente se refiere a dones cuando habla de sanidades. Todos los demás son solamente hechos o manifestaciones del Espíritu Santo en los creyentes, hechos de Él, no dones que se nos atribuyen a nosotros como el don de palabra de ciencia o conocimiento, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, discernimiento de las lenguas. Todo eso son hechos del Espíritu Santo o manifestaciones del Espíritu Santo en nosotros. ¿Mm? Los únicos que sí dicen dones es dones de sanidades porque se refiere a que son verdaderamente regalos de sanidad, regalos, sanidades como regalos para nuestras vidas, para nosotros. ¿Ok? La sanidad es una buena dádiva y Dios contestará la oración de un creyente que pida sanidad como también prosperidad y riqueza. Dios va a contestar la oración de un creyente que pida riqueza, prosperidad, porque prosperidad es tener riqueza, salud, paz, amor. Eso es lo que es realmente el contexto global y correcto de prosperidad. Y Dios va a contestar, sí, si proviene de un corazón contento y dadivoso. Contento y dadivoso. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir a los creyentes con bienes materiales para que los podamos disfrutar y para que a su vez nosotros podamos bendecir a otros.
No tiene nada de malo que tú quieras disfrutar una buena comida con tu familia en un buen restaurante. Eso es, es bueno, pues de las cosas que Dios ha puesto aquí por amor a nosotros, así como tú como padre o madre quieres, va a venir tu hijo, ay, a mi hijo le gustan las enchiladas, le voy a hacer enchiladas, ¿no? O va a venir mi hijo y a él le gusta tal deporte, a ver, déjame ver, voy a buscar, creo que va a pasar algo en la tele para verlo con él, ¿no? O mi hijo es un buen estudiante, conocí a un vecino que él traía un Suru, ¿no? Chin, ya dije marcas. Bueno, un carrito chiquito. Traía un carrito chiquito, andaba. Y le dijo a su hijo, si terminas la universidad bien, te voy a regalar el carro que quieras. ¿Qué carro te gusta? Y el hijo le dijo el nombre de un carro, deportivo. Obviamente que costaba 3 veces o más que el carro que él traía, ¿no? Y el papá le dijo, si terminas la universidad bien, así bien, como debes de terminarla, te voy a regalar el carro. Y el hijo dijo, va, y pasaron los años y el niño se graduó con dieces, con honores, como dice, en primer lugar, y antes de salir ya tenía un buen trabajo y todo, y el papá cumplió, ¿verdad? ¿Por qué? Por amor al hijo. Entonces, así es Dios con nosotros. ¿Por qué los papás son así con nosotros? Porque eso Dios lo puso en ellos. Nadie puede ser bueno solo. O sea, si no existiera Dios, nadie sería bueno, para que me entiendas. Existe la bondad en el mundo, en algunos seres humanos, en la mayoría, porque sí somos más los buenos que los malos. A Dios gracias, porque Dios puso esa bondad en nosotros y nosotros la hemos conservado y hemos hecho todo lo que tenemos que hacer para que nuestros hijos la conserven. La gente pierde la bondad cuando no tiene padres que les ayudan a mantener esa bondad y a desarrollar esa bondad junto con su crecimiento. Y si a eso le añades que luego quedan en malos de gente mala, malvada y perversa, pues entonces entendemos, ¿no? La descomposición social. Entonces, digo yo, no tiene nada de malo. ¿O que quieres irte a un viaje con tu familia, disfrutarlo? No tiene nada de malo. ¿Que quieres tener un buen carro? No tiene nada de malo. Lo malo es cuando amas más esas cosas que a Dios. Y no, Dios nos da esas cosas para que lo amemos más a Él. ¿Es malo amar a Dios porque nos da cosas? No, esa es la fe que le agrada. Él dice, la fe que me agrada es la que tiene aquel que cree en mí y que sabe que yo soy galardonador. ¿Qué es ser galardonador? Pues que me va a dar buenas cosas y lo mejor. Buenas cosas y lo mejor. Esa es la fe que le agrada a Dios, que Él de verdad cree que yo soy un galardonador y por eso me está pidiendo eso, para que se lo dé, no porque quiere competir con alguien, o no porque se quiere llenar de vanidad, sino porque quiere disfrutarlo, ve la gran diferencia, y tan sencilla. Es una gran diferencia, pero es muy sencilla de entender. Dios me ha dado a mí muchísimos regalos, y como lo he dicho, no termino de darle gracias por uno, ¿verdad? Cuando me da el otro. Y ahora tengo que agradecerle los dos. Y ahí estoy. Y nomás los veo y le doy gracias y gracias y gracias. Y le encanta tanto cómo me ve que me emociono como niño chiquito con los regalos que me da, con los deseos que me cumple, porque él dice, yo voy a cumplir todos los deseos de tu corazón. Y lo hace y entonces me da más. Porque sí es Dios. Porque ve que lo tengo para disfrutarlo. Y porque lo disfruto tanto que le doy más tanto gracias a Él. Si yo lo disfruto al 10, a Él le doy 12 veces gracias. Si yo lo disfruto 20 veces, yo le doy a Él 40 veces las gracias. Y eso le llena de gozo a Él. ¿Por qué? Porque esa es una relación padre-hijo. Y Él es tu Padre Celestial. Y quiere tener esa relación con Él.
Cuando tú empiezas a hacer los cambios que tienes que hacer en tu mente, o sea, en tu subconsciente, ¿no? Y empiezas a creer en Dios como debes de creer y toda tu vida empieza a reformarse, a renovarse, a restaurarse y empiezas todos los días estás pensando en Dios y gracias Dios por esto y gracias Dios por lo otro, gracias Dios por mi aguiluchito que se llama Chuchito, Chucho, ¿no? Y no es malo y me gozo por lo que Dios me ha dado y todo por el café todas las mañanas. No hay nada como empezar el día orando, pensando en Dios, tomándote un café con Él, leyendo u oyendo la palabra. A mí me encanta porque ya con la aplicación puedes oír y a veces a oír la Biblia, me pongo a oír la Biblia y me pongo a hacer cosas, a arreglar la casa y a orar y a estar mi tiempo con Él. ¿Por qué? Por lo que me ha dado. Eso es lo que quiero que entiendas. Eso es lo que tienes que entender para poder creer. Para poder creer. Entonces, fíjate bien, no es lo mismo deleitarse, o sea, pedir para deleitarse, que disfrutar las cosas que Él ha puesto en este mundo, como dice, incluso una versión dice, para vuestro deleite. Entonces, depende por qué te quieres deleitar. ¿Cuál es la razón? ¿No? Entonces, quizá puede ser un hilo muy delgado, pero la razón es que quieres deleitarte porque tienes más que los otros o porque te llenas de vanagloria, ¿no? O sea, esos son tus deleites principales o porque estás disfrutando una comida, un viaje o un buen carro que te dio Dios o una buena casa que te dio Dios y te deleitas todos los días en esas cosas que disfrutas agradeciéndole a Dios y que fíjate bien, ¿cuál sería, para ser más explícito, la diferencia cuando disfrutas las cosas y te deleitas en Dios con las cosas y te deleitas en las cosas con Dios? Gracias papá que me diste esto, gracias papá que por ti tengo esto, por ti tengo lo otro. ¿Y cómo lo agradeces? Dando. La única forma de agradecer prácticamente, objetivamente y con un propósito de agradecimiento a Dios es dando, compartiendo, dando y compartiendo. ¿Ok? Entonces, Dios contestará las oraciones de un creyente que pida prosperidad si proviene de un corazón contento y dadivoso, porque Dios quiere bendecir a los creyentes con bienes materiales para que los puedan disfrutar y para que ellos a su vez no, es bendigan a otros. Otra llave puede ser el entender que el ejercicio de nuestra fe es como una fórmula compuesta de dos partes, ¿ok? Y aquí vamos a aprender más cosas. La fe es una fórmula compuesta de dos partes, al igual que 2 más 2 son 4, así también la fe es la suma de dos partes. Las dos partes que suman la fe son creer y confesar. ¿De acuerdo? Yo cambiaría el orden, sería confesar y creer, confesar y creer, confesar y creer, confesar y creer. Acuérdate de eso. ¿Por qué cambiaría el orden? Porque fue el orden que Cristo nos enseñó en Marcos 11. Él dice, dile a ese monte que se quite. Ahí está primero el confesar. Y no dudes en tu corazón que será hecho lo que dice. El segundo paso es cree que va a ser hecho lo que ya dijiste. Entonces, el orden que Cristo nos enseñó es decir y creer. ¿Sale? Confesar y creer. Esto es importante. Confesar y creer. Esto es creer, que diga, confesar la palabra de Dios con la boca y creerla con el corazón. Y creerla con el corazón. Confiesa y cree. Cree y confiesa.
como que quizá en un momento dado podríamos decir que es un orden cíclico y recíproco, ¿verdad? Porque el decir te lleva a creer y el creer te lleva al decir te lleva al creer y el creer te lleva al decir. Cristo dijo, dile a ese monte que se quite y no dudes en tu corazón que será hecho lo que digas. Yo me acuerdo que una vez que andábamos en moto, mi esposa y yo, y empezaba a llover y no quería que nos mojáramos por ella, ¿no? A mí me gusta, yo disfruto la lluvia y más en la moto, ¿no? Le tienes que bajar mucho el ritmo, ser muy precavido, etcétera, etcétera, pero es una patoaventura, ¿no? Es bonito, es padre. Y ese día dije, no, no quiero que llueva. Y entonces me acordé de la escritura, ¿no? Cuando Cristo dice, dile a ese monte que se quite. Entonces yo dije, y el monte representa todo, ¿ok? El monte representa desde un problema, desde un obstáculo, una enfermedad, ¿no? Tú puedes decirle a la gripa, dile que se quite de tu cuerpo y se eche en el mar y no dudes en tu corazón que será hecho lo que dices y eso va a ser hecho. Con el cáncer, con el SIDA, con el COVID, con lo que sea, también. Claro que sí, también. A nosotros nos quiso dar COVID y una noche la pasé muy mal. Yo no me acuerdo si fue durmiendo, le platicaba yo a la iglesia el domingo, no me acuerdo si fue durmiendo o de verdad abrí los ojos y me vi azul y dije, esto no es de Dios. Y entonces dije, en nombre de Cristo, en nombre de Cristo, no dije en nombre de Jesús, ¿ok? Para mí eso tiene mucha importancia. No es lo mismo invocar a Jesús que invocar a Cristo, porque Cristo ni se llamaba Jesús, él se llamaba Yehoshua, Yeshua. Así se llamaba él, no Jesús, ¿ok? Que lo han traducido así y quién dijo, ¿no? O sea, el que se llama Paul es Paul, ¿no? El que se llama Pablo es Pablo, el que se llama Tim es Tim. El nombre es respetable, debe de ser respetable. Entonces, Jesús es además hay muchos, pero Cristo uno. Y la Biblia dice el que cree en su nombre, de Cristo. Entonces yo dije, en nombre de Cristo, echo fuera de mí COVID. COVID, te ordeno que salgas de mi cuerpo y te eches en el fondo del mar. En nombre de Cristo te lo ordeno. Yo soy sano por la sangre de Cristo y para arriba. Al siguiente día ya estaba mucho mejor y empecé a mejorar rápido, rápido, rápido. Y fue cuestión de una semana, algo así, cuando mucho, ¿no? 3 días que empecé con síntomas, uno malo y 3 días de salir, cuando mucho. Entonces, sí, fue una semana. Así fue. Entonces, fíjense bien. Creer y decir y creer. Y regresando al tema de la lluvia, yo me acuerdo de esto que, pues Cristo dijo, dile a esta lluvia, que ahorita la lluvia es el monte que quiero quitar, ¿no? Que se quite. Y no dudes que será hecho lo que dices. Entonces yo dije, voy a decir a la lluvia que no caiga, que se quite, y no voy a dudar que será hecho lo que digo. ¿Por qué no voy a dudar que será hecho lo que digo? Porque Cristo dijo que si no dudo que será hecho lo que digo será hecho. ¿Y sabes qué? Yo quiero que se haga lo que digo. Y entonces, en ese entendimiento, en esa lógica, porque la palabra de Dios es la más lógica de todas las lógicas, por eso es verdad absoluta y esto es absolutamente cierto. Le dije a la lluvia, lluvia, no caigas. Estaba empezando el chipi chipi y dije, lluvia, deja de caer. Te ordeno que te quites, que se abra el cielo y salga el sol. Y así pasó. Pasamos 1 o 2 minutos de una lloviznita súper ligerita, una cosa así, íbamos avanzando y así. Y ya después eso pues se ha hecho casi práctica, ¿no?
Cuando lo hemos necesitado, así ha sido. Y así puedes hacerlo tú. Entonces fíjate bien, es sencillo, decir y creer. Creer y decir. Decir y creer. Creer y decir. Yo oí a Cristo, dile a la lluvia que se quite. Y cree en tu corazón que va a ser hecho lo que dices. Y así dije yo. Pues yo voy a creer. Y cuando le estaba diciendo a la lluvia, automáticamente me concentré en creer que iba a hacer lo que yo estaba diciendo, porque Dios dijo eso. Tú crees que será hecho lo que dices va a ser hecho. Y no dudé en mi corazón que iba a ser hecho lo que dices. Y tú puedes mover los cielos. Dios nos dio ese poder. Dios nos dio ese poder. Él dijo así de claro, al que cree, todo le es posible. ¿Tienes idea del poder que Dios nos ha dado si todo te es posible? Pónganse a pensar en eso. ¿Tienes idea lo que puedes hacer? ¿Tienes idea lo que puedes pedir? ¿Tienes idea lo que puedes recibir? Para eso Dios nos dio la sabiduría también, para saber hacer bien las cosas y recibir todo lo que podemos recibir. Amén. Esto es poderoso. Entonces, las dos partes que la fe tiene es decir y creer, creer y decir. Decir y creer, creer y decir. ¿Sale? Atrévete, atrévete. Empieza hoy mismo a decir cosas que quieras que pasen. Y cuando las estés diciendo, no dudes que va a ser hecho lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que lo que digas será hecho. Amén. Aleluya. Gracias a Dios por esta palabra. Como siempre me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos de hoy en 8 para continuar con este tema fabuloso, espléndido, sensacional de la palabra de Dios. Y nunca olviden que Dios les ama y les bendice siempre, como nosotros también. Nos vemos la próxima.